Hola a todos. Bueno, en esta charla vamos a tocar conceptos básicos de genética y enfermedades génicas y cromosómicas. Los puntos que vamos a tocar son conceptos básicos de genética, técnicas disponibles para PGD y PGS, y conceptos prácticos para PGD y conceptos prácticos para PGS. Toda la charla va a estar dividida en capítulos porque si no los videos van a ser muy largos y se van a aburrir. Así que empezamos por el capítulo número 1. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar qué es el PGD del PGS. El PGD es la sigla que identifica el diagnóstico genético preimplantación y el PGS es el que identifica el screening de aneuploidías en el periodo preimplantatorios de los embriones. Entonces, dentro de lo que nosotros consideramos folclóricamente como PGD, tenemos que diferenciar lo que es el PGD, que es lo que diagnostica desórdenes monogénicos o anomalías en el cariotipo parental en los embriones. Para ponerlo en castellano, es el estudio genético de los embriones que se originan de una pareja de los cuales uno o ambos miembros tienen alguna anomalía génica o cromosómica. Por ejemplo, una translocación o, por ejemplo, si son portadores de una mutación. A diferencia del PGS, que es el screening de aneuploidías, esto es el estudio de los cromosomas de embriones que surgen de parejas cuyo cariotipo es normal y que no presentan, al menos a priori, una anomalía génica de los genes. Esto habitualmente lo utilizamos o por deseo de la paciente o como estrategia para la transferencia de un único embrión, o cuando la pareja por alguna razón tiene mayor predisposición a generar embriones con anomalías cromosómicas, como ser en edad reproductiva avanzada, en aborto recurrente, en falla recurrente de fertilización in vitro o en factor masculino severo. El primer nacimiento post-PGD se publicó en el año 1989 y hay que tener en cuenta que para llevar adelante este tipo de procedimientos, que es un procedimiento de múltiples pasos, se requiere de una combinación de experiencia en medicina en reproducción y en genética. Y es importante explicar e informar a los pacientes de cuáles son los posibles errores que conllevan este tipo de estudios. Como concepto básico, yo siempre doy el ejemplo de que hagamos de cuenta que la información de cómo estamos hechos nosotros está escrito en una gran receta de cocina que está distribuida en 23 libros y que a su vez cada persona tiene 2 copias de esos 23 libros, o sea que serían estos 23 pares de cromosomas. Yo 23 libros recibo de mi madre, 23 libros recibo de mi padre, o sea, son los 23 cromosomas que vienen del óvulo y los 23 cromosomas que vienen del espermatozoide. Y yo surjo como una combinación de esas 2 recetas. Entonces, esa es la razón por la cual hay hijos que tienen ciertos caracteres del padre, ciertos caracteres de la madre y ciertos caracteres nuevos que surgen como combinación de la información genética traspasada a través de las gametas. Estos 23 pares de libros, que son los 23 pares de cromosomas, son los que constituyen el genoma. El genoma es toda la información genética que está constituida en cada una de nuestras células y que a su vez está conformada por 3.200 millones de pares de bases. Estas bases son las bases de ADN, que son la adenina, la tiamina, la citosina y la guanina. Si se acuerdan del secundario, era Aníbal Troilo y Carlos Gardel, que tienen la particularidad de que la adenina solamente encastra con la tiamina, para decirlo en castellano, y la citosina con la guanina. Eso es lo que me va a permitir, mediante ciertas técnicas, identificar a los cromosomas y a los genes. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es una particularidad que tiene esta gran receta, que solamente está constituida por 4 letras, que la secuencia de estas 4 letras es lo que va a determinar los genes y todos los conjuntos de genes a su vez van a formar los cromosomas. Para ponerlo en castellano, los cromosomas son los libros. Cuando yo abro los libros y veo las oraciones, una oración que codifica cómo se sintetiza una proteína es un gen.
esas oraciones están solamente conformadas por 4 tipos de bases de ADN. Entonces, nuevamente, los cromosomas son los libros y existen distintos tipos de anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas pueden ser anomalías numéricas, que es aquella que ocurre cuando se encuentra la presencia de cromosomas en más o en menos, o sea, cuando hay un cromosoma de más o cuando hay un cromosoma de menos. Y las únicas compatibles con la vida son la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21. La trisomía 13 es el síndrome de Patot, la trisomía 18 es el síndrome de Edwards, la trisomía 21 es el síndrome de Down. Después está el varón que tiene un cromosoma X de más, que es el XXY o síndrome de Klinefelter, y el X0, que es la mujer que tiene un cromosoma X de menos o el síndrome de Turner. Otro tipo de anomalías cromosómicas numéricas son los mosaicismos, que es cuando hay distinta información cromosómica en distintas líneas celulares en un mismo individuo. Después están como concepto de las trisomías, ustedes imagínense que la información que está en un libro es muchísima y es por eso que tanto la trisomía 13, la trisomía 18 como la trisomía 21 involucran un montón de alteraciones. El síndrome de Down tiene retraso madurativo, suele tener anomalías cardíacas, anomalías digestivas. Como es muchísima la información que está además en una trisomía, la trisomía 13, la 18 y la 21 suelen nacer con múltiples malformaciones o alteraciones. Después están las anomalías estructurales, que pueden ser translocaciones, inversiones o deleciones. A su vez, dentro de las translocaciones se encuentran las translocaciones recíprocas y las translocaciones robertsonianas. Las translocaciones recíprocas son aquellas en las que hay un segmento de un cromosoma intercambiado de lugar con un segmento de otro cromosoma. Un concepto que tenemos que tener en cuenta es que la información genética está como si fuera empaquetada en genes. Si yo cambio segmentos de un cromosoma de lugar, mientras la información esté completa, la persona que posee una translocación recíproca va a ser una persona normal, porque los genes están cambiados de lugar, pero están. El problema es cuando esa persona genera gametas, que pueden ser óvulos o espermatozoides. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que se entienda mejor. Después están las translocaciones robertsonianas, que es aquella que ocurre solamente entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que son los cromosomas acrocéntricos. Eso quiere decir son aquellos cromosomas que solamente poseen brazo largo y son de cromosoma entero. Esto es como si un cromosoma entero se pegara al otro, como si un cromosoma 13 se pegara al 14 o un 15 al 21, etc. Actúa como si hubiera 2 cromosomas pegados. Nuevamente, en una persona que tiene una translocación robertsoniana, si está compensada, si está balanceada, eso quiere decir que no hay un exceso ni un déficit de información, esa persona es normal. El problema nuevamente vuelve a ser cuando generan los óvulos o los espermatozoides, y lo vamos a ver un poquito más adelante gráficamente para que se entienda mejor. Las otras anomalías cromosómicas estructurales son las inversiones, que es cuando un cromosoma tiene un segmento invertido en su ubicación, y para ponerlo en castellano es como si un cromosoma tuviera un capítulo dado vuelta, como si un libro tuviera un capítulo dado vuelta, y las deleciones son defectos parciales de un cromosoma, o sea, cuando falta un pedacito de un cromosoma. Entonces, como concepto básico, lo que ustedes más frecuentemente van a ver en el consultorio como anomalías cromosómicas estructurales son las translocaciones. Para graficar qué es una translocación recíproca, como yo les dije, era cuando había un segmento de un cromosoma intercambiado de lugar con el segmento de otro. Acá en el gráfico lo ven este segmento de este cromosoma que tendría que estar en este y este tendría que estar en este. Y para graficarlo en el ejemplo de los libros, para que sea más entendible, es como si yo tuviera
dos capítulos de dos libros, o sea, un capítulo de un libro intercambiado de lugar con un capítulo de otro libro. La translocación robertsoniana, en cambio, como yo les dije antes, es la que ocurre entre los cromosomas acrocéntricos, que son los que solamente tienen el brazo largo, y actúa como si dos cromosomas estuvieran pegados. Es como si este cromosoma se pega a este, y el problema se va a generar cuando esta persona genere óvulos o espermatozoides. Nuevamente, en la persona que tiene la translocación robertsoniana balanceada, es una persona normal porque la información genética que tiene está completa. Solamente es que los cromosomas están como si uno lo dijera en castellano, como pegados. En el ejemplo de los libros, es como si yo pego el lomo de dos libros. Y el problema se va a generar cuando generan los óvulos o los espermatozoides. Vamos a ver entonces por qué se genera un problema en una translocación recíproca. Acuérdense que era cuando estaban los capítulos de los libros intercambiados de lugar. Y yo acá lo grafico de otra manera para ser más gráfica. Vamos a hacer de cuenta que el cromosoma rojo es el cromosoma 2 y el cromosoma verde es el cromosoma 7. Si yo tengo una translocación recíproca entre el cromosoma 2 y el cromosoma 7 y yo dibujo cómo son mis dos cromosomas 2 y mis dos cromosomas 7, en realidad lo que yo veo es que este pedacito tendría que estar acá y este pedacito tendría que estar acá. Entonces, cuando yo genero mis óvulos, de la misma manera que cuando un hombre genera sus espermatozoides, yo le paso uno de cada par de los cromosomas que tengo para que el óvulo y el espermatozoide tengan 23 cromosomas nuevamente y cuando se junte con el gameto complementario el embrión que se genera tenga 23 pares de libros o 23 pares de cromosomas. Entonces, cuando yo veo cómo es la conformación genética de mis óvulos, puede ser que mi óvulo tenga este cromosoma 2 con este cromosoma 7 y que cuando se junte con el espermatozoide de mi pareja dé lugar a un embrión totalmente normal. Puede ser que mi óvulo tenga el cromosoma 2 traslocado con el cromosoma 7 traslocado y cuando se forma el embrión va a ser un embrión normal con la translocación balanceada porque en realidad hay dos copias de cada segmento de todos los cromosomas, que es lo que tiene que haber, solamente que esto está intercambiado de lugar, pero la información está completa. Mi óvulo puede tener este cromosoma 2 con el cromosoma 7 normal. Y el problema que va a surgir acá es que cuando se junta con el espermatozoide va a tener 3 copias de este pedacito verde y una sola copia de este pedacito rojo, lo cual va a dar lugar a un embrión con una translocación no balanceada. De la misma manera que ocurre si en mi óvulo yo tengo este cromosoma 2 y el cromosoma 7 balanceado, 7 traslocado, que cuando se junte con el espermatozoide va a generar un embrión que tenga 3 segmentos rojos y un segmento verde de este pedazo de cada cromosoma. Esto también va a generar un embrión con una translocación no balanceada y los embriones con translocaciones no balanceadas, dependiendo de cuál sea el cromosoma y cuál sea el segmento involucrado, lo más frecuente es que den abortos recurrentes, pero también pueden llegar a dar lugar a nacidos con múltiples malformaciones. Entonces, las posibilidades que pueden ocurrir de los embriones que se generan de una pareja en la que uno de los integrantes tiene una translocación recíproca es generar embriones con translocación balanceada, embriones normales, embriones con translocaciones no balanceadas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con las translocaciones robertsonianas. Recuerden que son aquellas que ocurren entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que son los cromosomas acrocéntricos, y solo en aquellos casos que es una translocación de cromosoma entero, que es cuando es como si estuvieran los dos libros pegados. Y acá lo grafico. Supongamos que
Este es el cromosoma 13 y este es el cromosoma 14. Si yo tengo una translocación robertsoniana entre esos dos cromosomas, acá está la translocación graficada, entonces yo tengo un cromosoma 13 normal, un cromosoma 14 normal y un cromosoma 13 que está pegado al otro cromosoma 14. Cuando yo veo la constitución genética de mis óvulos, lo que puede ocurrir es que yo tenga un óvulo con el cromosoma 13 normal y el cromosoma 14 normal, que cuando se junte con el espermatozoide va a dar lugar a un embrión normal. Puede ocurrir que tenga el cromosoma 13 y el cromosoma 14 pegados, que cuando se junte con el espermatozoide de mi pareja dé lugar a un embrión normal, pero que los cromosomas estén pegados, o sea que esto va a ser un embrión con la translocación balanceada, porque no hay información de más ni información de menos. Mi óvulo puede tener el cromosoma 13 normal con el cromosoma 14 que está pegado al otro cromosoma 13. Entonces automáticamente este óvulo va a tener un cromosoma 13 de más y cuando se junte con el espermatozoide de mi pareja va a dar lugar a una trisomía, o sea, va a tener todo un cromosoma entero de más. Puede pasar que tenga este cromosoma 13, el que está pegado al cromosoma 14, con el otro cromosoma 14 y que entonces este embrión tenga un cromosoma celeste o un cromosoma 14 de más. Esto da lugar a una trisomía 14. Entonces, las posibilidades de diagnóstico en los embriones cuando uno de los integrantes de la pareja tiene una translocación robertsoniana es que sea un embrión normal, un embrión con la translocación balanceada, porque la información es correcta, pero está pegada, para decirlo en castellano, o embriones con translocación no balanceadas o trisomías. Hasta acá vimos que son las anomalías cromosómicas numéricas y las anomalías cromosómicas estructurales. Ahora vamos a hablar de genes. De nuevo, si yo hablo de cromosomas y quiero evaluar cuántos cromosomas hay, lo que hago, para ponerlo en el ejemplo de la receta, es como si yo le saco una foto a la biblioteca. Yo miro cuántos libros, cuántos lomos de libros hay. Ahora, si yo quiero evaluar algo génico, tengo que abrir el libro y leer una oración. Una oración o la secuencia de bases de ADN que codifica una proteína es un gen. Para ver el gen, nuevamente, aclaro, yo tengo que abrir el libro e identificarlo. Entonces, las anomalías génicas son aquellas que ocurren cuando hay una mutación en un gen que se traduce en una proteína incorrecta y eso es lo que genera una enfermedad. Las anomalías génicas a su vez pueden ser autosómicas o ligadas al cromosoma X. Las anomalías génicas autosómicas son aquellas que están ubicadas en los autosomas. Los autosomas son los cromosomas del 1 al 22. Los cromosomas sexuales son el X y el Y. Y a su vez las anomalías génicas autosómicas pueden ser recesivas o dominantes. Las recesivas son aquellas que los dos alelos tienen que estar mutados para generar la enfermedad. Y el ejemplo más frecuente es la fibrosis quística. Y estos tienen un riesgo de recurrencia del 25%. Para ponerlo en castellano, las anomalías génicas recesivas son aquellas que las dos copias de la misma oración, ¿se acuerdan que nosotros recibimos 23 libros del padre, 23 libros de la madre? Esos libros tienen escritas entre comillas, las mismas oraciones. La oración, por ejemplo, que codifica cómo se sintetiza una enzima. Hay dos copias de esa oración. Para que una enfermedad recesiva ocurra, las dos copias de ese gen, o sea, los dos alelos, las dos copias de esa oración, tienen que estar mal escritas, o sea, esos dos alelos tienen que estar mutados. A diferencia de las anomalías génicas dominantes,
que son aquellas que ocurren cuando un solo alelo mutado es suficiente para generar la enfermedad. Y el ejemplo más frecuente es la distrofia miotónica y el riesgo de recurrencia es del 50%. Nuevamente, para ponerlo como ejemplo, es cuando con que una sola de las dos copias de la misma oración esté mal escrita, ya no alcanza para que la proteína se sintetice correctamente. Eso hace que si una sola copia de las dos oraciones está mal escrita, la proteína no se fabrique bien y eso genera la enfermedad. Igual ahora vamos a ver bien cómo es el patrón de herencia y cómo es que se generan estos tipos de enfermedades. En cambio, las enfermedades ligadas al X son aquellas que se comportan como recesivas, pero que están ubicadas en el cromosoma X. Esto quiere decir que las mujeres son portadoras y la enfermedad afecta solamente a los varones. Hay ciertas excepciones, pero el concepto general es este. ¿Por qué digo que se comporta como una recesiva ubicada en el cromosoma X? Porque las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces, cuando tenemos una de los alelos o una de las copias de las oraciones mal escritas, tenemos el otro X para compensarlo. En cambio, el varón no tiene una copia que compense, porque el otro cromosoma es un cromosoma Y que tiene una información distinta. Entonces, cuando un varón tiene el cromosoma X mutado, presenta la enfermedad. Esa es la razón por la cual la mujer no la presenta. Igual ahora lo vamos a ver gráficamente para entenderlo mejor. Acá vamos a ver cómo es el patrón de herencia de las anomalías génicas autosómicas dominantes. Nuevamente, como concepto, es aquella en la que un solo alelo mutado es suficiente para generar la enfermedad. Nuevamente lo vuelvo a explicar. Nosotros tenemos dos copias de cada gen. Un gen que viene del óvulo y un gen que viene del espermatozoide, de nuestra madre y de nuestro padre. Las autosómicas dominantes, con que un solo de los genes esté mutado, ya genera la enfermedad. En este gráfico lo que vemos es, si yo soy portadora, además en las autosómicas dominantes soy portadora y enferma. Si yo veo acá que lo normal es que el gen, la secuencia la secuencia de bases de ADN del gen, lo correcto es que sea así. Si yo tengo esta mutación, acá hay una A en el lugar donde tendría que haber una G, esta es la mutación y como es una enfermedad, es el ejemplo de una enfermedad autosómica dominante, yo soy enferma. Mi pareja es sana, tiene los dos genes bien escritos. Cuando yo le paso los genes a mis óvulos, le puedo pasar el gen que está bien escrito o el gen que está mal escrito. Entonces vamos a ver cuáles son las distintas combinaciones posibles de mis óvulos con los espermatozoides de mi pareja. Yo a mi óvulo le puedo pasar el gen que está bien escrito. Mi pareja siempre le va a pasar el gen correcto, digamos el gen que no tiene la mutación. Puedo pasar el gen que está bien escrito y que mi pareja le pase el otro gen que también va a estar bien escrito. O yo puedo pasarle a mis óvulos el gen mutado y mi pareja siempre le va a pasar el gen bien escrito porque mi pareja es sana, o el gen mutado y la otra copia de mi pareja. Entonces las distintas combinaciones posibles son que tenga un 50% de embriones sanos y un 50% de embriones afectados. Nuevamente vuelvo a tocar el concepto de que en una enfermedad autosómica dominante, con que un solo alelo esté mutado ya es suficiente para generar la enfermedad. Y de aquí es que el riesgo de un recién nacido afectado en una enfermedad autosómica dominante es del 50%. Un ejemplo es, por ejemplo, como dije antes, la distrofia muscular o la poliquistosis renal cuando la poliquistosis renal es autosómica dominante, porque a su vez tiene distintas variantes. Ahora vamos a ver cómo son las anomalías génicas autosómicas recesivas. Repetimos, es aquella que ocurre cuando como condiciones que los dos alelos deben presentar la mutación para generar la enfermedad.
quien presenta un solo alelo mutado es portador sano, porque nuevamente es necesario que las dos oraciones estén mal escritas para que no alcance para sintetizar bien la proteína. Entonces, el ejemplo más frecuente es el de la fibrosis quística y que tanto la mujer como el varón son portadores de una mutación. No necesariamente la mutación tiene que ser la misma. Si nosotros vemos aquí, supongamos que tanto yo como mi pareja somos portadores, pongamos como ejemplo la fibrosis quística, que el gen CFTR normal sea así, y yo tengo una mutación en la que en lugar de una G hay una A, y mi pareja tiene una mutación en la que en lugar de una G hay una T. Son dos mutaciones distintas para la misma enfermedad. Tanto mi pareja como yo somos sanos porque tenemos un solo alelo mutado. Y las distintas combinaciones posibles cuando nuestros gametos se unen, perdón, los dos que están subrayados son los mutados, es que yo transmita el gen normal y mi pareja transmita el gen normal, que yo transmita el gen normal y mi pareja transmita el gen mutado, que yo transmita el gen mutado y mi pareja transmita el gen normal, o que ambos transmitamos el gen mutado. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? En los embriones que se generan puede ocurrir que haya un embrión sano que no tenga ninguna mutación, puede ocurrir que haya un embrión portador sano que tenga la mutación de mi pareja, puede ocurrir que haya un embrión portador sano que tenga mi mutación, o puede ocurrir que haya un embrión afectado cuando posee las dos mutaciones. Nuevamente, en las enfermedades autosómicas recesivas, las dos copias del gen tienen que estar alteradas para que se genere la enfermedad. Y es por eso que el riesgo de un recién nacido afectado es del 25%. Por último, en este capítulo, así tomamos un descanso, vamos a ver cómo se comportan las anomalías génicas ligadas al cromosoma X. Como concepto, las anomalías génicas ligadas al cromosoma X son aquellas en las que el alelo mutado se encuentra en el cromosoma X. Tiene un comportamiento como si fuera una enfermedad recesiva. Entonces, cuando existe otro cromosoma X con un alelo no mutado, la mujer pasa a ser una portadora sana, no tiene la enfermedad, porque en una enfermedad recesiva los dos genes tienen que estar mutados, y si yo tengo uno mutado y uno normal, soy una portadora sana. Cuando existe un cromosoma Y, no hay un alelo homólogo, no está la otra copia de esa oración que compense la síntesis de esa proteína, y por eso el varón, cuando tiene un cromosoma X con ese gen mutado, es un varón enfermo o afectado. Entonces, si yo soy la mujer portadora de la enfermedad, ven que acá hay una mutación, en vez de una G hay una A, y mi pareja tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, el cromosoma Y ni siquiera tiene este mismo gen. Entonces, las posibles combinaciones son que yo pase el gen normal y mi pareja pase el gen normal, y que sea que pase el gen normal porque está pasando el cromosoma X, y que sea una mujer sana, que yo pase el gen normal y mi pareja pase el cromosoma Y, que ni siquiera tiene el gen, con lo cual va a ser un varón sano, o que yo pase el gen mutado y mi pareja pase el cromosoma X, entonces va a ser una mujer y tiene una sola de las copias alteradas y la otra copia normal y va a ser una portadora sana, o que yo pase el gen mutado y mi pareja pase el cromosoma Y. Y acá es cuando surge el problema. Entonces, estas distintas combinaciones lo que pueden dar lugar es a una mujer sana o a un varón sano, porque ambas copias son normales, o a una mujer enferma, o a una mujer portadora sana, porque tiene la copia que yo le pasé mutada y la copia que le pasa a mi pareja normal, del cromosoma X,
o un varón afectado, porque yo le pasé la copia mutada y mi pareja, al pasar el cromosoma Y, no tiene un gen homólogo que compense la síntesis de la proteína. Y por eso solamente la enfermedad la presentan los varones. Y las mujeres solamente son portadoras sanas. Es por eso que el riesgo de un recién nacido afectado es del 25% y las mujeres no son afectadas. Y si consideramos los varones, el 50% de los varones va a ser sano y el 50% de los varones va a ser afectado. Y si consideramos solamente las mujeres, el 50% de las mujeres van a ser sanas y el 50% de las mujeres van a ser portadoras sanas. En total va a haber un 50% de embriones sanos, mitad de sexo femenino, mitad de sexo masculino, un 25% de mujeres portadoras sanas y un 25% de varones afectados. Las distintas estrategias que se pueden utilizar cuando yo quiero diagnosticar en los embriones en estos casos es diagnosticar el gen, entonces yo voy a ver si el embrión es sano, portador o afectado, o diagnosticar el sexo. Y si yo diagnostico el sexo, si elijo las mujeres, voy a estar eligiendo mujeres sanas o mujeres portadoras y voy a estar descartando o decidiendo no transferir varones afectados, pero tampoco voy a transferir varones sanos, que es la desventaja que tiene usar la estrategia de selección de sexo ante una enfermedad ligada al cromosoma X. Vamos a tomar un break y seguimos en otro capítulo.